Vamos a orar, hermano, le invito a ponerse en pie. Amén. Vamos a orar al Señor y pedirle a Él que Él es el que tome el control en todo lo que hemos de hablar en este día respecto a las cosas que están sucediendo en este tiempo. Amén. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús por la bendición que usted nos da cada día de juntarnos, poder escudriñar su palabra, Señor, sabiendo que usted tiene el control de todas las cosas. Le doy gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Yo ruego, Señor, que usted se glorifique en cada uno de los hermanos que están aquí presentes y que usted, Señor, acompañe a los que vienen en camino, los que vienen llegando. Señor, sea usted con cada uno de nosotros. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Veíamos lo que está pasando allí en Estados Unidos, en México. Amén. Los huracanes y lo que quedó. Y nos damos cuenta en realidad que estamos viviendo tiempos finales, ¿ya? Principios de dolores, como la Escritura lo menciona, entendiendo, hermano, de que ya viene el cumplimiento de lo que el Señor anunció, ¿ya? Cuando ya se manifestara este misterio, ¿ya?, de iniquidad. Y aquí, donde el jueves pasado quedamos, lo alcanzamos a ver porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Lo veíamos en la versión PDT, el poder secreto del mal ya está en acción en el mundo. Solo falta que el que lo detiene se quite del camino. ¿Sabe? Este misterio de la iniquidad, contrario al misterio de la piedad, que también habló allí en Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fíjate que el misterio de la iniquidad es contrario al misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad es Cristo manifestado, que es Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es Cristo, ¿ya? El misterio de la iniquidad es contrario a Cristo. Obviamente así nosotros lo entendemos y la obra de Dios, recuerde que decíamos que un misterio es algo que está escondido por un tiempo, ¿ya? Más en el tiempo que corresponde, el Señor permite que se manifieste. Así fue el Evangelio. El Evangelio estaba escondido hasta que llegara el tiempo en que tenía que comprenderse, ¿ya?, que es Cristo manifestado para traer salvación a toda la humanidad. Entonces, en el libro, ay, se saltó. Ya. La carta de Pablo a la iglesia de Éfeso lo dice. Ahí sí, lo hago muy rápido parece. Ahí. Fíjese que dice, por ejemplo, ahí, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y qué es esto? Que ahora Cristo está viviendo en nosotros. O sea, es lo más extraordinario que ningún judío podría haberse imaginado. Cuando el Señor habla de Juan el Bautista, habla de periodo y dice, hasta Juan el Bautista, bueno, todos los que hablaron de él, Juan el Bautista pudo verlo y conocerlo. Oiga, pero vive con nosotros.
vive con nosotros, o sea, está en nuestro corazón, habla con nosotros. Los profetas tenían que esperar una manifestación de recibir una palabra. El Señor habla con nosotros en todo momento. Pero ¿cuál es el problema? La sensibilidad, nuestro oído espiritual, que a veces estamos medio desconectados con todo lo que hay ahora. Uno ni se imagina quizá cómo es lo que nosotros estamos viviendo, estamos acá, las señales telefónicas, todo lo inalámbrico. Oiga, un profesor indicaba que si se pudieran pintar las frecuencias, cómo atraviesan nuestra mente, nuestros cuerpos. Porque nosotros decimos, oye, encallado, estoy hablando por teléfono, pero eso viene de una antena, viene de otro lugar, y uno a veces hablamos con nuestras nietas de Nueva Zelanda por video, y todo eso, de una u otra manera, afecta también nuestro organismo. Y los huesos y todo eso, y de alguna manera un doctor decía, con todo lo que recibimos diariamente, decía esta electricidad, iones decía, que se movilizan y atraviesan nuestros cuerpos, nuestro organismo. Entonces decía, ¿y eso si no nos va a afectar en algún momento? Y él decía, ¿y por qué tantas enfermedades? y uno dice, bueno, desde que el hombre pecó, entró la enfermedad en el hombre, ya la cuenta regresiva, ya de que uno nace ya empieza a envejecer al tiro, ya empezamos a envejecer de inmediato. Y estamos en estos tiempos. No se dio a conocer hasta que ahora nosotros sabemos. Y el mensaje es que Cristo quiere llegar a cada vida y a cada corazón, perdonando pecados, lo que ellos no se imaginaban, porque para ellos eran los sacrificios, lo único más importante. Y ya no existen los sacrificios, ya Cristo lo hizo, pagó por el pecado, lo sacó el problema que teníamos, y ahora a nosotros solamente nos resta vivir para Él. El que murió por nosotros espera que nosotros vivamos para Él. ¿Se fija? Entonces debemos entender estas cosas. Ahora, cuando Pablo le escribe a esta iglesia, le está hablando de las cosas que ya les había dicho y ahora lo está dejando escrito para que ellos entiendan lo que está pasando. Y luego comienza y continúa el relato, dice, y entonces, recuerden que está hablando del anticristo, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Oiga, realmente Jesucristo, más que un superhéroe, es como lo máximo, porque en realidad ni siquiera va a haber enfrentamiento. Él, con el espíritu de su boca, mire, la Dios habla hoy, esta versión dice, entonces aparecerá aquel malvado a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y reducirá a la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. Oiga, con el aliento de su boca, con el soplo. Otra versión dice, con el aliento de su boca lo va a destruir. Ni siquiera va a decirle una palabra, ¿me entiendes? O sea, la sola respiración de él hace la diferencia con todo lo que el inicuo es el ilegal, ¿ya? En la versión antigua la traducción es el ilegal, el inicuo, el ilegal. ¿Por qué? Porque va a tratar de hacer algo que no le corresponde, pero bien sabemos, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El juez se va a instalar y va a determinar lo final. Oiga, así de simple, ¿eh? Para nosotros nos resulta como difícil considerarlo siquiera. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y en el monte glorioso santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Estos son los anuncios del Señor hablándole a Daniel respecto de lo que iba a pasar en ese tiempo, respecto a aquel ilegal que va a tratar de tomar el lugar. Y aquí cuando habla de Cristo, entonces vi el cielo abierto y aquí
un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. El verso 15 de este Apocalipsis 19 habla ahí de su boca sale esta espada aguda, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos, la palabra de Dios es viva y eficaz, dice en hebreo, es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿ya? En el 15 de Apocalipsis dice, su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de su ira del Dios Todopoderoso. Nos cuesta imaginar ahí al corderito, la gente habla del corderito de Dios, el niñito Jesús y todo eso, y nos cuesta imaginar ahí cuando él esté en el esplendor de aplicar la justicia. Y él pisa el furor de la ira del Dios. O sea, el pisar el lagar es el pisar la uva, ¿ya? Y eso no lo va a hacer con cuidadito. Lo va a hacer porque es el tiempo de hacer justicia. Y llegará ese día. El verdadero Cristo, de su boca sale esta espada aguda, su palabra. Y él va a determinar el fin de todo este revuelo en la tierra. Alguien me decía, es como hay una pelea, ahí mostraba un video de unas hormigas africanas, ¿ya? Y de un color y de otro color, y se encontraban y empezaba una pelea. Y yo pensaba, decía yo, aquí una persona ahí fácil pone la mano, tira una línea nomás, las separa o les tira agua, se acaba todo. Para la hormiga es una gran pelea, pero para el que está arriba dice no es nada. Ahora, nosotros tenemos que entender que el Señor solamente dice la palabra y se acaba. Habla del aliento, o sea, ni siquiera, o sea, lo va a destruir con el aliento de su boca, el soplo. Ya uno debe tratar de imaginar el poder de Dios, ¿ya? Cuando uno mira la inmensidad del universo, y que todo está en orden, y que todo está funcionando como debe funcionar, que nada escapa, o sea, el cometa Halley pasa cada 70 años y qué sé yo, pero Dios sabe cuándo tiene que pasar. Este otro cometa y lo otro, y pareciera, ya no es cuestión de suerte ni de destino, es todo un plan perfecto de Dios en la historia de la humanidad, donde Él va a poner término en el tiempo que corresponda, ¿ya? En el tiempo que corresponda. Sigue la descripción que hace Pablo de este ilegal, ¿ya? Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿ya? La NBV, Nueva Biblia Viva, dice, ese malvado será instrumento de Satanás y vendrá haciendo toda clase de milagros, señales y falsas maravillas. Advenimiento. Esta palabra significa venida o llegada en un tiempo determinado. Advenimiento, presencia personal. Y va a actuar según la energía o el poder que le dé Satanás, ¿ya? Va a actuar de esa manera, ¿ya? No se manda solo. En Marcos 13:22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Oiga, el engaño del diablo es atrevido. Ya es atrevido, tratará, aún si fuere posible, de engañar. Hermano Jorge. Buenas noches, hermano. En estos momentos tenemos ese ejemplo. Ya hay muchos de los escogidos que fueron engañados. Tenemos un ejemplo muy grande. Iglesia luterana, anglicana y pentecostal de Estados Unidos tienen pastores homosexuales. Ya se dejaron engañar. ¿Por qué? Porque la ley decía que no iban a poder seguir.
Y entonces aquellos pastores que están yendo presos por hablar contra el homosexualismo, los pentecostales se separaron, ahora tenemos la pentecostal metodista de Estados Unidos, es la que tiene homosexuales, y apareció la nueva pentecostal universal, que son los hermanos de África, que se separaron completamente. Ahí tenemos un claro engaño a los escogidos. Claro, ahora, sí, poniendo en el orden esta secuencia, la verdad es que lo que narra el hermano Jorge sí es el engaño del pecado sobre las personas que deberían tener claridad. Pero recuerda que hace unos jueves atrás hablamos de que antes que suceda viene la apostasía. Y ahora estamos viendo, ese es el resultado de la apostasía. Se le está quitando las atribuciones a Dios y el hombre está tomando sus propias decisiones, siguiendo un evangelio a la manera, acomodándolo a los tiempos progresistas, los pensamientos progresistas de este tiempo. Recuerde que todos los pensamientos humanos son contrarios a los pensamientos de Dios. Si no está Cristo en el corazón, cualquier pensamiento, idea o sabiduría va contraria a la moral y a la ética que en Dios está por sí mismo, la verdad. Entonces, el anticristo se alimenta de la mentira. La iglesia debe vivir en la verdad. La verdad es Cristo, Él lo dijo. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, yo soy. Oiga, y cada vez que yo encuentro este yo soy, siempre me acuerdo de la identidad cuando Dios le habla a Moisés, el yo soy, le dice. O sea, el siempre presente, el yo soy. Ese te habló, le dice. Dime tu nombre. El yo soy, el yo soy. El Señor advirtió, se levantarán falsos, se levantarán, harán maravillas. A gente le interesa ver los milagros, ¿ya? Pero recuerde siempre, la Biblia, la manera de identificar realmente quién está en Cristo es por los frutos, no por los dones. ¿Ya? Porque es fácil, alguien puede hacer un milagro. Oiga, he sabido de tantas maneras en que predicadores tratan de engañar a la gente. Hay un documental que estaba viendo donde la gente va a las reuniones de milagros y cosas así que se hacen. El hombre proclama lo que quiere hacer. Noche de sanidad, noche de milagro, noche de palabras de ciencia. Y la gente para entrar tenía que llenar una ficha, poner sus datos, poner las redes sociales que utiliza para mandar la información, obviamente. Pero mientras pasa eso, la información la recibe otro departamento que está dentro del mismo edificio y empiezan a averiguar a las personas lo que les ha pasado, cuando se le murió a alguien, necesita esto, está comprando algo. Al predicador le anuncian por un audífono, fulano de tal, hace 2 semanas se le murió su hija y está aquí entre la... Y el hombre empieza a hablar y dice, el Señor sabe que hay alguien aquí que se le murió su hija hace unas semanas atrás y quiere tener una... Y empieza a envolver. Y claro, la persona se levanta sin saber toda la información que le han sacado y después mientras empieza a orar, el Señor te va a dar una casa verde que es la que a ti te gusta y él, claro, si lo tienen todo publicado en Facebook. Y engañan a la gente. ¿Por qué? Porque muestran falsos dones para engañar. Entonces, el Señor habla de harán estas maravillas, engañando a todos, hasta los escogidos. Yo siempre recuerdo el testimonio. Yo estaba nuevo en el Señor y en Chile había un hombre, un hipnotizador llamado Marcus, creo, era un argentino. Y va a actuar en un gimnasio, en un cine, creo que era en Valparaíso. Y fue un hermano a verlo. Y el hermano estaba entre el público y Marcos quería hacer una hipnosis general o algo así. Y el hermano como que se empezó como a asustar y se puso a orar ahí. Se puso a orar en el nombre de Jesús, Señor, porque sintió algo. Y ¿sabe? De pronto Marcos para y dice, ¿hay algún
no dijo creyente, dijo, ¿hay algún discípulo del Señor? Y todo así como, digo, no digo creyente, porque ¿cuántos creen en Dios? Todos levantan la mano. ¿Hay algún seguidor? Y el hermano levanta la mano. Le dice, le voy a pedir que se retire porque no me deja hacer él. Le voy a pedir que se retire, le dijo, porque no me deja avanzar en lo que estoy haciendo. Y el hermano tuvo que salir. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual. Y esto nosotros tenemos que entenderlo. Hay una lucha espiritual y nosotros tenemos que fortalecernos ¿en qué? En el Señor, en el poder de su fuerza, en la comunión que debemos tener con Él. La comunión que debemos tener con Él y con los hermanos. Oiga, en este tiempo, al tiro hermano, en este tiempo muchos hermanos se están conformando solamente con creer, escuchar las predicaciones por internet. No digo que sea malo, si no puedes venir, es una herramienta. Pero están dejando de congregarse, de tener comunión, lo que hoy vemos, el poder hablarnos. Y están perdiendo una parte. Yo siempre digo, el cristiano es como una mesa de 3 patas, que debe tener oración, debe tener palabra y comunión, congregación. Si saca una, se cae todo. Entonces, las 3 cosas deben estar unidas. Amén. Hermano Jorge. Hace tiempo me tocó discutir con un primo mío que es católico. Y ahí el mismo Señor me habló, porque todo milagro, toda señal tiene que estar, su finalidad es glorificar a Dios, glorificar al Cordero, glorificar el nombre del Señor Jesucristo y mantenernos en alto y guiarnos a Él. Esa es la finalidad de una señal, un milagro, alguna cosa. Porque él me comentaba de los grandes milagros de la Iglesia Católica, de las estatuas que lloran sangre. Claro. Y yo le dije, pero todas esas estatuas que lloran sangre hacen que la gente adore la estatua, no a Dios. Por tanto, es una señal inequívocamente demoníaca. O sea, con eso se acabó la relación con mi primo católico. Pero el punto es que es eso. O sea, tenemos que ver, hay señales del mundo demoníaco y hay señales de Dios. Las señales de Dios siempre son glorificando a Dios. Claro. Y las otras glorifican o a la persona o a cualquier otro menos a Dios. O esclavizan. Y apartan de Dios a la gente. Esclavizan a la gente en la idolatría, ya, esclavizan. Y una de las cosas que Dios aborrece es la idolatría. Entonces, no debemos sorprendernos por los milagros que se puedan hacer. Debemos conocer el fruto de las personas que hacen milagros. Y como dice el hermano Jorge, si la lleva el milagro a glorificar a Dios, bien. Pero a no solamente decir gracias a Dios, sino a buscar más de Dios, más de Él. Amén. En Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Todo lo que el anticristo hará estará relacionado con el dragón, ya el diablo. La bestia y el dragón ya van a estar actuando juntos, ya, y aquí muestra la manera en que el diablo hace que éste hable mentiras. En Juan 8:44 Jesús habló, dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le está hablando a los judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Siempre el enemigo va a procurar engañar. Nunca va a decir una verdad. Siempre va a decir una mentira. Siempre va a decir una mentira, adornándola como sea. La religión de los mormones parte por una mentira del diablo. Entre comillas, un ángel se le aparece a José Smith y le dice que le va a mostrar cuál es la religión verdadera. Le dice que le va a dar unas tablas de oro, las cuales dice cuál es la verdadera religión. ¿Y sabe por qué? Porque dicen que José Smith oró pidiendo sabiduría a Dios.
¿Y para qué quería sabiduría? Para saber cuál era la verdadera iglesia. Y él se basa en Santiago cuando dice: el que pida sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente. Pero si hubiera seguido un poquito más, dice por ahí: la religión verdadera es visitar a los huérfanos, ayudar al prójimo. Era cosa que siguiera leyendo y no se habría metido en este lío con este ángel enviado por el diablo en realidad, y que tiene engañado a millones de personas. Y en verdad ellos envuelven, hace poquito me hablaste, envuelven con su forma de hablar, de la amabilidad de llegar a las personas, saludar, una sonrisa, rubio de ojos azules. ¿Ya? Entonces, para que considere, nunca la mentira se presenta como mentira, siempre se presenta de una manera atractiva, ¿ya? Si vamos a la Biblia, la del Mormón se presenta absoluta y completamente como una mentira. Si yo o un ángel les dijere algo distinto, sea anatema. O sea, ahí está la clara advertencia de cualquier religión, incluida la islámica y toda la otra, porque todas vienen con una falsedad, o el tipo era muy mentiroso, o realmente lo visitó alguien del mundo espiritual y le dice algo, una tergiversación del evangelio o otro evangelio. Claro. Oiga, siempre el enemigo va a usar una mentira, siempre, ¿ya? Nunca, o va a decir una media verdad. Recuerde cómo engañó a Eva y a Adán. Dios dijo una cosa y él le dice: ¿con qué Dios? O sea, con que Dios te dijo, y le dice otra cosa. Y ahí empieza un diálogo, y en el diálogo comienza esta desviación, ya se acaba el tema. Entonces debemos considerar que nuestra comunión debe ser siempre con Dios. El enemigo siempre va a procurar la manera de introducirse. Hace muy poquito ahí una persona, un familiar, nos hizo una pregunta. Nosotros fuimos allá a Playa Ancha y nos hizo una pregunta de una amiga, de un familiar allá de Santiago que ve gente muerta. Entonces me dice: ¿eso puede pasar? Yo le digo, yo, ¿sabe qué? Son demonios. Son demonios. Le dijo yo: ¿por qué? Me dijo: no, pero es que dicen cosas que eran de verdad de la persona que murió. Claro, y si el demonio sabe todo lo que vivió. Entonces le digo yo: no es, la persona muerta no va a aparecer, no vuelve, no está. Pero sí los demonios van a procurar nuevamente. Entonces uno debe saber, hermano, tenemos las armas necesarias para vencer en esta lucha espiritual. En el nombre de Jesucristo. Oiga, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, por encima de todo, oiga, ni la mejor arma nuclear va a afectarle a Jesucristo. Imagínense, con todos los adelantos que hoy tenemos, cuando llegue la batalla final, ni siquiera van a poder apretar un botón. ¿Me entienden? Ni una bomba atómica, ni de hidrógeno, ni de lo que sea. Oiga, muchos sospechan que lo que está pasando con los huracanes es una manipulación de lo que los hombres han logrado hacer ya. Y un meteorólogo decía que lo natural es que los huracanes se generan en el océano Atlántico y por la misma rotación de la Tierra y todo lo que pasa que es natural, se van hacia allá, llegan al Golfo mexicano allí, se potencian y se desvanecen. Sin embargo, dice, hay un huracán, Kirby, algo así se llama, que llegó a Portugal, a España y Francia. Del Atlántico hizo algo que ningún huracán nunca en la historia de la humanidad se había ido para el otro lado. Contrario a todo. Es como nosotros sabemos que los ríos todos bajan. Y de repente usted viera un río subir y diría, esto es raro, alguien está manipulando algo. Bueno, este meteorólogo dice, esto no es natural. Dijo, esto no es natural. Esto escapa de lo natural. Dijo, porque y lo muestra con una flecha y subió contra todo lo determinado. Se mete a Portugal, deja la embarrada en Portugal, luego pasa un poco a España, llega a Francia, inunda ciudades que jamás se habían inundado. Entonces, aquí hay mucho de los tiempos finales. ¿Ya? Recuerde
que la inteligencia humana va a llegar a un tope. De pronto Dios va a decir, ya basta, ya te están pasando. Porque están haciendo cosas que al final dañan solamente al hombre. Entonces, estamos viviendo tiempos finales, debemos procurar, y me alegra mucho que se esté incentivando el tema de la oración, porque la iglesia debe ser el lugar donde se debe orar, donde se debe compartir, donde se debe buscar de la presencia del Señor, que es lo único que nos va a hacer diferente. Recuerde algo, el Señor Jesucristo dijo, ¿cuál es la obra? Que te conozcan a ti, dijo. ¿Qué más? El único Dios verdadero, el único. No dijo un Dios verdadero, el único. Entonces, todos los demás dioses son falsos. No son, ni siquiera son representaciones de Dios. Entonces, hay veces que gente dice, no, si Alá es lo mismo de Dios y en el fondo es otro nombre. Falso, no es lo mismo. Dios es único, no hay otro. Hermana Flor, aquí viene el hermano John. Sí, respecto a lo que es falso, siempre recuerdo que para el curso para los cajeros, ¿Ya? para reconocer billetes, no le enseñan a reconocer el falso, le enseñan a reconocer el verdadero. Conociendo la verdad, vamos a saber qué es lo que es falso. Sí. Trabajé en la empresa Grossman durante muchos años y ellos son los dueños de las casas de cambio Inter. Y también me tocaba contratar cajeros. Y el encargado jefe de los cajeros les hacía una prueba, le pasaba un montón de dólares. Bueno, el cajero que estaba ahí, y entre medio le metían uno falso. Y el cajero, sin mirar, pasaba la mano rápido, y de repente paraba, se devolvía y sacaba. Este es falso. Y dice, ¿pero cómo? Decía, y ¿sabes? Yo lo tomaba, le pasaba la mano, ¿no? Pero él estaba tan acostumbrado a los dólares verdaderos que de inmediato conocía hasta la textura del papel del falso. Y esa prueba le hacían a los cajeros que venían con experiencia. No, yo soy cajero con experiencia, ya. Saque 2 dólares falsos de este montón. Y le pasaban. A veces pasaban, a veces no. Pero, y es verdad lo que dice la hermana Flor. Si uno conoce la verdad, ya sabe que lo que es falso, ¿cierto? Esto es como los productos que falsifican ahora, y cuando son cosas que uno come, dice, oye, pero si no es como el de antes. Bueno, seguramente ya sacaron una copia ya, como los perfumes que venden que son falsos. Ya, todo eso, lo que es de verdad tiene la esencia. Hermano Renzo. Y en los mismos productos, las etiquetas de los productos dice sabor idéntico al natural. Claro, pero ya no es natural. Claro, ya no es natural. Seguimos. Ahora, recuerde, cuando el enemigo habla mentira, de suyo habla. O sea, es una cuestión que le sale de adentro, que le fluye. Porque es mentiroso y padre de mentira. Seguimos. El verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oiga, el engaño para promover la maldad y el engaño para promover la maldad y el engaño, porque no amaron la verdad. ¿Quién era la verdad? Cristo. No amaron la verdad, amaron más el pecado y recibieron lo que les correspondía. En la NTV dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría, ¿ya? Se niegan a amar. Y a veces la tarea en realidad de la iglesia, presentar el mensaje, y tristemente ha pasado que hay gente que, no, yo no quiero nada, no. He visto gente que vota los tratados, o que pasan de largo, o pegan el empujón, no quieren recibir la verdad. Entonces, van a tener el corazón apropiado
para recibir el engaño. Lo van a tener preparado. La tierra ahí, el enemigo los está abonando para que así sea. Mire, el Señor dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿A quién le está diciendo esto? A los judíos. Él vino y dijo de dónde venía y dijo lo que iba a hacer, pero no lo recibieron. Pero dice, vendrá otro y a ese van a recibir. Y es triste en realidad considerar, ¿ya? Recuerde que en el cronograma del plan de Dios está retirar a la iglesia. Retirar a la iglesia. Y lo primero que sucede cuando la iglesia es retirada del acontecer, aparece el anticristo. El falso que viene en un caballo blanco, sin armas, con diplomacia, seguramente con poder económico, y va a tranquilizar a las naciones. Hará engaño, hará milagros, será carismático, hablará bonito, tocará el corazón de los que se emocionan. Y tristemente, el pueblo de Dios, los judíos, lo van a proclamar. Aunque algunos se van a dar cuenta que es un engaño. Pero a otros van a recibir. Cuando venga en su propio nombre, dice, a otros van a recibir. No quisieron amar la verdad. Y nosotros, hermano, debemos ser los que amemos la verdad. Por eso el Salmo 119 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios no quites. ¿Sabe? Yo me alegra en realidad saber de que hay aplicaciones de la Biblia, que los teléfonos pueden tener la Biblia, y yo lo encuentro muy bueno. Pero no se olvide de la Biblia de papel. No es que quiera permanecer en el pasado, pero sabe, va a llegar el momento en que se va a caer las redes sociales. Va a llegar el momento en que se van a acabar las aplicaciones, van a quedar todas sujetas y ahí los que no manejan el papel, hermana Romina y hermano Jorge. Pastor, referente al tema bíblico, pareciera que mientras más aplicaciones, más Biblia, más comentarios, es mayor el analfabetismo bíblico dentro de la iglesia. En el año 2019 mi exégesis fue sobre ese tema y íbamos en el 82% de los cristianos que nunca habían leído la Biblia completa. Sí. Entonces es súper importante estudiarla. Sí. Es importante tener esa relación con la palabra del Señor, de leerla, de aplicarla, de conocerla. Hermano Jorge. Lo otro de conocerla y de tenerla en papel, las aplicaciones se actualizan y alguien que no la conozca en papel le pueden cambiar lo que quieran a la palabra y va a leer lo que dice ahí asumiendo que es la palabra. La palabra en el papel la podemos, como lo hace usted también, que las compara la Biblia, tanto dice esto, esta otra vez. Si uno se da cuenta, no tergiversan, no cambian las palabras, pero no el sentido de lo que dice la palabra. En cambio, en el teléfono se pueden encontrar a veces errores y otras veces se pueden encontrar cualquier cosa. Claro. O sea, esa cosa que él la domina uno no lo sabe y por eso se actualizan. Después de cada actualización, los cristianos que la usan debieran leerla entera y ver si hicieron algún cambio. Claro. Oiga, esto de las redes sociales, de las pantallas que están tan de moda, hay generaciones nuevas que ya prácticamente nacen con la pantalla en la mano, ¿sí? Una experiencia ahí un poco familiar. Mi hija, que está en Nueva Zelanda, me decía que a sus hijas les dan 2 horas de pantalla en el día. Solo 2 horas, nada más. Y el resto tienen que leer libros, y están en eso, y están de vacaciones. Ahí hablábamos con ellas, le incentivamos, ya, por la Biblia. Entonces le incentivamos que se aprendieran los libros del Nuevo Testamento de memoria, así que ahí nos mandan videos, ¿me entiendes? O sea, uno tiene que buscar la manera. O sea, es fácil decirle, ya, no veas más pantalla, pero ¿qué le damos? ¿Cuál es la alternativa? Es re difícil competir con un juego. Hace poco ahí hablábamos con un hermano que tiene una experiencia en esto. Es re difícil competir con eso,
con un juego ya que son adictivos en realidad, ¿cierto? Son adictivos, la gente se empieza a meter y quiere ganar, y quiere pasar la etapa y se mete en eso, no se da cuenta de todo el tiempo que se pierde. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era la diferencia de los hombres antiguos? ¿Qué tenían? La Biblia. ¿Qué era? Entonces cuando alguien dice, leyó la Biblia como 40 veces entera, dice, pero ¿de dónde sacó tiempo? Es que no tenía nada más. Nosotros tenemos demasiadas cosas. Hermana Margarita. Buenas noches, hermano, que Dios les bendiga. A mí, como yo siempre estoy metida en las redes por los versículos bíblicos que quemando, qué sé yo, y a veces miro a las personas, incluso hermanos, que le ponen amén a cualquier cosa. Sí. Ni siquiera tiene un texto bíblico. ¿Me entiendes? Y eso me molesta. Me molesta porque la gente no se da el tiempo de mirar y de ver la Biblia si realmente es un texto bíblico y le ponen amén. Y eso también es peligroso, pastor. Sí, habitualmente son palabras del Principito. Y cualquier cosa. De un tal Coelho. Cualquier cosa le ponen amén. Entonces, sí, eso como si fuera bíblico. Eso me molesta a mí, pastor, porque son personas adultas que podrían ver la Biblia y ver si realmente es la palabra de Dios para poner el amén. Sí, amén. Oiga, como no recibieron la verdad o como rechazaron la verdad, dice el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso que crean la mentira. Como rechazaron la verdad, Dios permite, y la Dios habla y dice, por eso Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira. ¿Sabe que al final ellos acomodaban de tal manera las cosas que al final terminaban creyendo en la mentira? En Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. Oiga, pero los que están en la palabra, eso en realidad, había un testimonio, mi esposa debe recordarlo, pero era de que un hombre que era tan estudioso de las Escrituras que lo veían como un hombre empapelado. Y dice que los demonios decían, no le podemos hacer nada, digo, porque este está rodeado de la palabra, una cosa así. O sea, debemos procurar que la palabra more en nuestras vidas. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, que nuestras palabras estén respaldadas por la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Sí? Hermana Claudia. ¿Sí? Él solamente sí. él resistió todas las tentaciones del enemigo. Sí. No quería. La hermana Claudia habla de la tentación, cómo el Señor venció a la tentación. ¿Y cómo lo hizo? Con la palabra. Escrito está, decía. Escrito está. El hermano Jorge ahí, hermano John. Colgándonos del ejemplo que dio la hermana, el diablo ocupó pura palabra también, igual, tergiversándola. O sea, ¿qué necesitamos además de conocimiento? Estudio y discernimiento, la aplicación práctica de la palabra, porque si no, lo engañan a uno como a los mormones, como al adventista, todo eso está en la palabra de ellos, y lo engañan con palabras. Sí. Amén. Por eso Efesios dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Los que creemos. Recuerde que los demás no quisieron creer, la rechazaron. Y nosotros vamos conociendo la grandeza del poder de Dios porque creemos. Y Dios se va manifestando, hermano, sobre nuestras vidas sin siquiera saber lo que Dios está haciendo. Porque en su misericordia y bondad, Él todo lo hace, ¿ya? El 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron, fíjese, condenados los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Entonces, todos los que no quisieron creer en la verdad y que disfrutaban haciendo el mal serán condenados.
nosotros sabemos lo que dice las Escrituras. La gente al final a veces dice, no, pero que Dios no... Dios ama a la humanidad y qué sé yo, y Dios es amor. No creo que haya eso, pero la Biblia sí lo dice, ¿ya? Van a ser, Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 2:8 dice, pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Oiga, claramente habrá un día en que Dios va a decir, basta, se acabó, se acabó. Y ya es el tiempo de la gracia que se va a terminar, el cual nosotros estamos viviendo ahora. Pero va a llegar el día en que ya no va a haber más gracia. Y va a ser el momento de enfrentar en realidad la justicia, la justicia que es justa. Hoy nosotros somos testigos de la justicia chilena, que es una verdadera humorada prácticamente. Todos están coaludidos, ayúdame en esto, yo te ayudo en esto, sácame esto, yo hago esto, cuando te necesite tú me pides. Oiga, y al final todo es una manipulación, todo es engaño. Entonces, pero cuando se manifieste la justicia de Dios, allí, lo decíamos el jueves pasado, hasta los que van a estar condenados van a decir, es verdad, tú eres justo. Nadie va a poder decir, no, esto es una injusticia. No, todos van a reconocer. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le va a mostrar hasta la vez en que le rogó que le conociera. De verdad. Porque Dios lo va a hacer todos los esfuerzos. El deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Amén. Vamos a parar aquí, el próximo jueves continuamos. Amén. Amén. Vamos a orar. Le invito a ponerse en pie. Le invito a ponerse en pie y vamos a orar al Señor. Que el Señor nos ayude a despertar. A veces la iglesia se está acomodando así como para seguir una siesta. ¿Le pasa eso a veces? Y dan ganas de seguir, pero no. Espiritualmente hay que decir, Señor, despiértanos. Despiértanos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, reconocemos, Señor, por medio de su palabra, que estamos viviendo los tiempos finales. Sabemos, Señor, que necesitamos estar totalmente conectados a usted. Y queremos que usted, Señor, se glorifique sobre nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad. Enséñenos, Señor, enséñenos a depender de usted, a reconocer nuestros errores, a buscar, Señor, en usted la perfección de que Cristo gobierne nuestras vidas. Padre, le bendecimos. Oramos por nuestras familias y familiares. Hay muchos que aún no le conocen. Son cercanos nuestros, pero queremos que su amor le alcance, Señor. Y yo ruego que usted, Señor, se glorifique y que usted haga misericordia sobre ellos. Que seamos instrumentos, Señor, instrumentos de lo que usted quiere hacer. Pero si no es así, que podamos ser intercesores en favor de ellos. Aunque a lo mejor, Señor, cometan errores, a lo mejor nos ofendan, a lo mejor no nos pidan perdón. Pero, Señor, queremos que le conozcan a usted. Gracias le damos, Señor. Oramos por ellos. En el nombre de Jesús. Señor, acompáñenos en el regreso a los hogares ahora y que podamos llegar en paz. Señor, vaya usted con cada uno de los que van más lejos. Señor, acompáñenles y usted glorifíquese, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Bendiciones.